las montañas de Huánuco existe un lugar donde la naturaleza cambia en cuestión de segundos. Aquí la sierra termina frente a un túnel y la selva comienza al otro lado. Un paso estrecho, silencioso y misterioso que guarda en sus entrañas antiguas tumbas y que al atravesarlo nos conduce hacia un paisaje completamente diferente. Y es aquí donde comienza nuestro recorrido, miradores suspendidos sobre la selva. Siguiendo la ruta a Tingo María, nos vamos a encontrar con un restaurante llamado El Rincón de las Truchas. Hola viajeros, hoy nos encontramos en la región de Huánuco. Ya que estoy aquí, hoy les voy a mostrar un lugar muy maravilloso, que es el complejo Mirador de Carpish. En estos momentos nos encontramos aquí en la Universidad de Huánuco. Desde aquí vamos a partir por la ruta a Tingo María. De aquí 1 hora y media vamos a llegar al punto. Pues ya nos encontramos en Cancejos y aquí hay algo bonito. Aquí las personas, los agricultores se dedican a cultivar las flores. Miren, estas flores abastecen al mercado de Holanda. Lo mandan por avión. Miren, hay bastante flores por esa parte. Son hortensias. Y bueno viajeros, ¿por qué está lloviendo? Ya estamos entrando a la época de invierno. Y nosotros nos vamos, como ya les comenté, al complejo Mirador de Carpish. Y también les voy a mostrar el túnel de Carpish, el túnel más estrecho del Perú. Tiene una historia terrorífica. Bueno viajeros, ya nos encontramos aquí, en el túnel más estrecho del Perú. Estamos hablando del túnel de Carpish. Como pueden ver, este túnel tiene una historia terrorífica, ya que se ha construido con personas adentro, es decir, enterrándolos. Por eso vamos a ver tumbas que hay adentro, varias tumbas, hay como 10 tumbas que están pegados al borde de la carretera. Pero lo que más impresiona es que este túnel es lo que divide la sierra con la selva. Por esa parte está la sierra de Huánuco. Y ya pasando el túnel podemos encontrar la selva alta, pero ya ahí empieza la Amazonía. Es lo más increíble. Como les comenté viajeros, este puente tiene una historia terrorífica. Aquí hay tumbas como un pago al cerro. Así que vamos a ver y vamos a averiguarlo hoy. Hoy por supuesto vamos a pasar por este túnel estrecho. Hay personas aquí que vienen a tomarse fotos. Y vamos a ver la tumba.
Bueno, estamos adentrándonos, viajeros, hacia el túnel más estrecho. Aprecien esto. En este túnel están enterrados aproximadamente 10 personas. Se dice que murieron en plena construcción. Es por eso que dentro del túnel podemos encontrarnos con varias tumbas empotradas, donde están enterradas personas de pie. También cuentan los traileros que aquí pasan cosas paranormales. Y no les recomiendo pasar a las 3, 2 de la mañana solo porque aquí pasan cosas extrañas. Ya pasando este túnel, estamos en la parte de la selva. Aquí estamos a una altura de 2800 metros sobre el nivel del mar, es decir, hace frío. Tienes que venir abrigado. Aquí estamos subiendo encima de este túnel. Miren, aquí vienen personas, se toman fotos. Por aquí estamos viendo bosques. Este bosque está protegido y se llama el bosque montano de Carpish. Está protegido por la región de Huánuco. Todo este bosque que ven. Ya viajeros, seguimos con nuestra ruta hacia el complejo mirador de Carpish. Ahí vamos a comernos nuestra rica trucha frita, más su yuca, ya que estamos en la selva. Hay algo que no me gusta en esta parte. Estamos aquí en el túnel de Carpish, en el letrero. Miren esto. Es decir, la gente que viene por primera vez no va a poder leer el letrero que ya llegaron al túnel de Carpish. Viajeros, por fin llegamos a este mirador. Miren, estamos entrando a la época de invierno. Ya por aquí está lloviznando. La mejor estación para visitar este lugar es en los meses de mayo, junio, julio, hasta fines de julio nada más. Aquí vamos a ver muchos atractivos, figuras. El clima no nos está ayudando, pero al menos estamos viendo este mirador por primera vez. Ya, muchachos, es hora de comer. Y así se ve nuestra selva alta en Huánuco, el bosque montano Carpish. Aquí cada domingo hay muchas personas que vienen a darse su feriado, su descanso, su relajo en este mirador. Bastantes personas. Pero ya nos trajeron el café caliente para este frío.
en Carpish. Y por esta parte está el pan artesanal o pan de chacra, como se dice, ya que nosotros estamos mojaditos. Miren, la lluvia nos agarró, gente, la lluvia. Miren, mirada de Carpish, TikTok, Facebook, hasta WhatsApp tienen si quieren reservarlo. Y yo voy a echar mi Bueno, muchachos, ya está escampando por esta parte y las personas ya se van tomando fotos. Miren, gente, cómo me divierto en el columpio, en el mirador complejo de Carpish. Estamos recorriendo todo. En un momento vamos a ir por esa parte, que hay muchas estatuas. También hay una caminata por el bosque y todo eso. Miren, viajeros, aquí podemos ver un globo aerostático. Y por esta parte, como un columpio. Aquí estamos con la sirena. Obviamente lo voy a tocar. Mira. Y seguimos por acá. La cobra. Estamos bajando al sótano. ¿Te quieres sacar? ¿Tienes calor? Mira, mira. ¿Por qué? Aquí este es como un nido, aquí en medio del bosque, en el mirador complejo de Carpish. Mira, hasta si puedes hacerte. Si nos estarán buscando también. Todo destrozado ya está. Porque hay otra más.
aquí la cantidad de personas que están sacándose la foto perfecta con estas estatuas. Personas que vienen de la sierra, de la selva, de la costa. Viajero, lo más chévere es que aquí vas a comer la rica trucha frita recién salido del pozo, justo de esa parte. Este es el criadero de truchas, miren. Pero nos dirigimos al rincón de las truchas. Y aquí está a solo un minuto hacia abajo, como yendo a Tingo María. Nos encontramos en el rincón de las truchas y estamos recorriendo el espacio. En el rincón de las truchas vas a encontrar una cantidad enorme de truchas. Por todas partes hay criadero. Y sobre todo son truchas ya grandes que te van a servir acá. Me encuentro en Carpich, exactamente en el rincón de las truchas. Aquí en la ruta Huánuco-Tingo María. Justo aquí me encuentro con el rey de las truchas, les presento. Así es mi gente, mi amigo Jover Durán, presente aquí en el rincón de las truchas. Nos está visitando, amigos, para probar la mejor trucha de Huánuco. Así que toda la gente que ha venido a Huánuco y no ha venido al rincón de las truchas es porque no ha venido a Huánuco, mi gente. Aquí estamos disfrutando nuestro sudado de trucha en el rincón de las truchas, en la ruta Huánuco-Tingo María. Hemos pedido nosotros en este caso un sudado y aparte te viene con café y sus panes. A ver. Está muy agradable, amigos. Muy recomendadísimo este lugar. Viajeros, después de visitar estos dos miradores, hemos estado en el mirador complejo de Carpich y aquí ahorita nos encontramos en el rincón de las truchas. En ambos lados hemos comido y la verdad yo me quedo con el rincón de las truchas, ya que aquí te ofrecen una atención más especializada. Además la higiene es espectacular. El rincón de las truchas.